García, Señor, está pasando por luchas espirituales, Rey de la Gloria. Hay algo que está perturbando su alma, su tranquilidad, su normalidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a este hombre, Giovanni García, Señor. Toma el control de su vida, Señor. Que lo que sea, Rey, que de donde proceda esta situación, Señor, sea quitada, sea desbaratada por tu poder, Señor. Ministra libertad en este varón, Giovanni García, Señor. Presentamos la palabra, Rey, el alimento que tienes para nosotros en esta noche, Rey. Gracias por la porción de palabra, por el alimento, Rey, por alimentarnos, por sostenernos, Rey. Nos disponemos a recibir tu palabra, disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para recibir tu palabra, para guardar tu palabra y para poner por obra tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Cristo. Amén. Gloria al Rey. Jesucristo es Rey. Familia, la palabra que tiene el Señor para nosotros en esta noche titula Isacar 20:24. ¿Por qué Isacar? Porque el significado de Isacar es recompensa. Amén. Y cuando hablamos de Isacar, hablamos de un hijo de Jacob, del noveno hijo de Jacob. Amén. Quinto hijo de Lea. Cuando hablamos de Isacar, allí fue donde se originó la tribu de Isacar. Israel estaba conformada por 12 tribus. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en los evangelios nos enseña, Mateo, Marcos y Lucas, que escoge 12 de sus discípulos y los hace llamar apóstoles, o le da el título de apóstoles. De Jacob, 12 patriarcas, allí inicia Israel. Amén. Jesús, 12 discípulos a los cuales les llama apóstoles, para comenzar la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia celestial, amén, la iglesia espiritual, el Israel espiritual, porque está el Israel nación y está el Israel espiritual, que somos nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero cuando uno va a esta palabra recompensa, que fue la proclama para este 2024 por parte de nuestro apóstol, amén, vemos que esa palabra recompensa, si uno va a la Biblia, al canon bíblico, esa palabra recompensa se encuentra en todo el canon bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos la palabra recompensa, amén. En el Antiguo Testamento la encontramos en el hebreo, sacar. ¿Qué significa? Desde el Génesis hasta Malaquías aparece esta palabra, sacar, hablando de recompensa, y habla de salario, habla de paga, habla de recompensa, habla de pago de contrato, habla de tarifa, habla de compensación, habla de beneficio. Mire lo que habla también: alquiler, estimación, galardón, jornal, pasaje, remuneración. Esta es la palabra usada en el Antiguo Testamento para recompensa. Si vamos al Nuevo Testamento, también aparece en casi todo el Nuevo Testamento la palabra recompensa. Recordemos que el sinónimo de recompensa es que galardón, salario. Entonces, si no la vemos como recompensa, la vamos a ver como o salario o galardón. ¿Amén o no amén? Y miren el griego, la palabra griega que es mitzos, amén, significa recompensa, galardón, merced, salario, contratar. Mire esto: pago por servicios, literalmente o figurativamente, bueno o malo. Entonces habla de una recompensa, de un galardón, habla de un salario. A nosotros nos pueden pagar bien y nos pueden pagar mal nuestro trabajo en lo literal. Entonces, en lo espiritual podemos recibir
buena recompensa o mala recompensa. Podemos recibir buen salario o mal salario. Eso lo dice esta palabra, lo define la palabra griega. Amén. Y la vemos, esa palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si hablamos de Génesis, ¿hablamos de qué? De principio. Si hablamos de Apocalipsis, ¿hablamos de qué? ¿Del final de los tiempos o de tiempo final? Quiere decir, porque si Génesis es principio y Apocalipsis es final, quiere decir que desde que nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Él empieza a pagar, Él empieza a recompensar, Él empieza a dar, porque es que eso es recompensar, dar. Él empieza a dar galardones. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestro caminar, de acuerdo a nuestra disposición para las cosas del reino. Amén. Se habla de una recompensa, de un galardón. Y esa es la proclama del 2024. Hay recompensa y hay galardón especial en este 2024 para las hijas y los hijos del Señor. Va a haber una recompensa, va a haber un galardón. ¿Por qué? Por tu caminar, por mi caminar. Porque a pesar, por lo que se ha vivido, por lo que se ha pasado, se ha permanecido gracias a Él. Pero Dios es un Dios justo. Entonces Él va a reconocer tu caminar, tu permanencia en el Evangelio, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Vamos a ser recompensados en este 2024. Si las cosas salieron mal en el 2023, si las cosas salieron como no creíamos, como no esperábamos que iban a salir, pero aún así permanecimos en el Señor, ese esfuerzo, esa fidelidad va a ser recompensada. ¿Cuántos dicen amén? Vas a ser recompensado, vas a ser remunerado por tu fidelidad en el nombre de Jesús, por permanecer. Vas a ser recompensado, familia, hermana, hermano. La palabra recompensar, mira en donde la encontramos por primera vez. Génesis capítulo 15, verso 1. Allí aparece por primera vez esa palabra. Y es con Abraham, el padre de la fe. Y cuando se habla de Abraham, ¿se habla de qué? De obras. Pero entonces mire lo que le dice Dios a Abraham. Aquí es el padre recompensando a Abraham, dándole galardón a Abraham. Amén. La Biblia de las Américas, mire el subtítulo: Dios promete un hijo a Abraham. Verso 15, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Si vamos al capítulo 14, hay dos acontecimientos por los cuales pasa Abraham. Y una es pelear para liberar a su sobrino Lot. Y la otra es con Melquisedec. Entonces hay dos situaciones por las que pasa Abraham, el patriarca Abraham. Pelear, batallar para liberar a su sobrino Lot. Y tener un diálogo, un encuentro con Melquisedec, que es tipo de Cristo, que es Cristo mismo. Melquisedec es una manifestación de Cristo. Amén. Entonces le dice Dios Padre a Abraham, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. ¿De qué recompensa está hablando allí? De descendencia. De descendencia. Abraham le creyó a Dios. Abraham dejó todo, capítulo 12, todo lo dejó por oír la voz de Dios, seguir la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Y se le presenta esta situación en el capítulo 14. Pero mire Dios lo que le dice: tu recompensa será grande. Descendencia, Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob los 12 nietos, o sea, bisnietos, vinieron cantidad de hijos y de descendencia para Abraham. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y cumple
lo que promete. Entonces allí en Génesis capítulo 15 verso 1, allí encontramos la palabra recompensa. Pero si vamos a Apocalipsis capítulo 22 verso 12, allí encontramos la palabra recompensa por última vez. Entonces cuando llegamos a Cristo, lo que Él va a cumplir en nosotros, lo que vamos a recibir de parte de ellos es dar fruto. Vamos a dar fruto. Esa va a ser nuestra recompensa, dar fruto, pero frutos buenos. Amén. Porque eso es lo que dan las hijas y los hijos del Señor. Frutos buenos. Y mire cómo dice Apocalipsis capítulo 22 verso 12, versión Biblia de las Américas. He aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Génesis con Abraham, capítulo 15, recompensa por obras. Apocalipsis, aquí ya hablas el Hijo, Jesucristo. Recompensa ¿por qué? Por obras. Con Abraham fue descendencia, pero aquí ya se está hablando de una recompensa muy diferente, porque es el final del tiempo, es tiempo final. Allí se está hablando de arrebatamiento, allí se está hablando de coronas, allí ya se está hablando de posiciones eternas, porque dice cada uno según sea su obra. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí vamos a recibir nuestra recompensa. Amén. Nuestra recompensa. ¿Por qué? Por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en estos cuerpos. Así dice el pasaje bíblico. Amén o no amén. Entonces allí está hablando, o somos arrebatados, o recibimos coronas, o vamos a tener una posición en la eternidad, o no vamos a recibir nada. O no vamos a recibir nada. Nosotros vamos a comparecer ante Cristo en los aires. Eso lo enseña la carta segunda de Corintios. Amén. Allí está el tribunal de Cristo. Mire que uno de los significados de sacar es ¿qué? Pasaje. Y cuando se habla de pasaje, ¿habla de qué? De poder, de algo que yo adquiero para poderme trasladar de un lugar a otro lugar. Amén. Todos tenemos pasaje. ¿Para dónde? Para ir al reino. Es como un pasaporte, como una visa. Amén. Un permiso para poder movilizarnos, para poder movernos. Cuando nos presentemos ante Cristo, vamos a presentar esa visa, ese pasaje, ese pasaporte. Ustedes no ven que lo literal cuando uno llega a otro país, o lo reciben a uno o lo devuelven. Y cancelan pasaporte o cancelan visa. A muchos les va a pasar eso. Van a estar allí, a la puerta de la Jerusalén celestial, para entrar a la Jerusalén celestial. Vamos a presentar nuestro ¿qué? Nuestra visa, nuestro pasaporte, nuestro pasaje. ¿Cuál es esa visa? ¿Cuál es ese pasaporte? ¿Cuál es ese pasaje? Nuestras vidas. Nuestras vidas. Si usted no literal tiene problemas legales, a usted no le dejan entrar en otro país. Si usted tiene antecedentes penales, no lo dejan entrar a otro país. Entonces, vamos a ser escaneados. O se nos va a permitir entrar a la Jerusalén celestial, o nos va a ser denegado. Y nos vamos a tener que devolver. Se van a tener que devolver. Me saco de esa en el nombre de Jesús. Que Dios me ayude. Que Dios nos ayude. Amén. Que nuestra visa, que nuestro permiso para entrar a la Jerusalén celestial no sea denegado. Amén.
que podamos entrar, pasar tranquilamente. ¿Por qué? Porque no hay antecedentes malos en ninguno de nosotros. Entonces vamos a poder entrar, porque es que allí habla de obras. Entonces está hablando de ¿qué? Buenas obras. Podemos hacer buenas obras, podemos hacer malas obras. Ya cada uno se analiza, se examina. Amén, porque Él lo va a examinar. Él va a mirar cómo fue nuestro caminar. Él va a mirar qué hicimos en esta tierra. Cómo fue nuestro comportamiento. Cómo fue nuestra conducta. Amén. ¿Estamos reseñados o estamos libres? ¿Amén o no amén? Ahora les decía, Isacar, recompensa. Isacar 20:24. Mire que uno en las 12 tribus, uno exalta más o mira más a la tribu de Judá y a la tribu de Leví, porque deja ver la escritura que fueron tremendas tribus. Judá para la guerra y Leví para el servicio. Pero mirando esta tribu de Isacar es sorprendente, impresionante esta tribu de Isacar. ¿Dónde comienza Isacar? O el noveno hijo de Jacob, el patriarca. Eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 30, verso 17 al verso 18. Mire cómo dice, allí se habla ya de la manifestación de Isacar, del nacimiento de Isacar. Amén. Y dice la palabra, y Dios escuchó a Lea, y ella concibió y dio a luz su quinto hijo a Jacob. Para Lea era el quinto hijo, para Jacob era el noveno hijo, y 9 es número de fruto. Amén. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque de mi sierva a mi marido, y llamó su nombre Isacar. E Isacar significa hay recompensa. Hay recompensa. Eran 12 tribus. Isacar formaba parte, era la novena tribu. Cada tribu manejaba una unción diferente. Cada tribu tenía habilidades diferentes. Entonces, si hablamos de esas 12 tribus, como origen de Israel, y el apóstol Pablo dice a los Gálatas capítulo 6 verso 16 que nosotros somos el Israel espiritual. Quiere decir que este Israel es sombra y figura de nosotros, del Israel espiritual. Entonces, así como en cada patriarca habían virtudes y habían falencias, en nosotros, en la iglesia espiritual, en el Israel espiritual, hay virtudes y hay falencias. Amén. Y una de las virtudes, ejemplo de Judá, era ¿qué? La guerra. Una de las virtudes de Leví, ¿qué era? El servicio. Amén. Pero Isacar tenía una unción diferente. La unción de Isacar era muy diferente. Las habilidades de Isacar eran muy diferentes. Las características de Isacar eran muy diferentes a las otras 11 tribus. Entonces, yo quiero que veamos si esas características que tenía Isacar existió aproximadamente hace 4000 años. Amén. La tribu de Isacar, porque allí vino la descendencia, hace aproximadamente 4000 años. Por eso se aplica lo que dice la palabra: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Su palabra es viva. Esto lo de hace 4000 años es para vivirlo en este 2024. Lo que Isacar vivió es para que la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel espiritual, lo viva en este 2024. Pero Isacar tenía cantidad de características, de virtudes, características buenas, que yo quiero que a la luz de la palabra usted y yo veamos si tenemos esas características. Porque si nosotros tenemos esas características que tenía esta tribu, vamos a ser recompensados. O sea, no todo mundo va a ser recompensado. Amén. O sea, está hablando de una buena recompensa, de un galardón,
de un buen salario. ¿Amén o no amén? Mire la bendición que le da Jacob a su hijo Isaacar. Gracias, José. Cuando hablamos de la tribu de Isaacar, uno de los símbolos de la tribu de Isaacar, un asno. Así como de la tribu de Judá era un león, de la tribu de Isaacar, un asno. Sencillo. Pues uno dice un asno, un burro. No habla mucho. Amén. Pero mire la bendición de su padre, de Jacob, para Isaacar. Isaacar, asno fuerte, Reina Valera. Le estoy leyendo Reina Valera, versión 1995, Génesis capítulo 49, verso 14, verso 15. Isaacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo. Isaacar, su padre Jacob lo compara a un asno. Pero mire característica del asno: fuerte. Amén, es fuerte. El asno puede llevar mucha carga, puede llevar mucho peso. De hecho, Isaacar era agricultor. Y de hecho en ese tiempo los que tenían asnos era gente pudiente, era gente rica. Entonces Isaacar era próspero. De hecho la tierra que le dieron a Isaacar era tierra muy fértil. Amén. Pero entonces le dice a Isaacar: asno fuerte. ¿Fuerte para qué? Para trabajar. ¿Somos fuertes para trabajar o somos flojos para trabajar? ¿Cómo somos? ¿Nos gusta trabajar o somos perezosos, ociosos? ¿Trabajar en qué? Primero en lo espiritual, en la casa del Señor, servidores. Hay que ser fuertes para servirles al Señor, a pesar del cansancio. Si estás en una lista, cumple con tu cita con el servicio. Amén. Eso demuestra que eres asno fuerte, que estás dispuesto a trabajar en lo espiritual, por lo espiritual. Amén o no amén. ¿Cuántos son fuertes? Fuertes. Amén. Porque es que la carga que le echaban a un asno, mire que ahí habla de apriscos. ¿Y qué es apriscos? Lo que ustedes ven ahí a los lados, como unas talegas. Entonces al asno le tiraban una talega de este lado y otra talega de este lado. Le echaban bastante peso. Recogían la cosecha y allí llegaban y la movilizaban, la transportaban. Amén. Entonces era fuerte. Y mire esto: sirvió como esclavo. Sirvió como esclavo. O sea, no reparó. No reparaba. Si había que servir, se sirve y punto. ¿Y por qué me colocaron un miércoles y no un sábado? ¿Y por qué un sábado y no un domingo? Se sirve y punto. Se sirve como un esclavo. ¿Sabe cuál es el detalle? ¿Por qué dice que se sirve como un esclavo? Porque un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo tiene un amo y es lo que diga el amo, es lo que diga su señor. Entonces no tiene derecho. Un esclavo, un servidor hace lo que ordena el Señor y punto. Amén. Bajó su hombro para llevar carga. Los hombros hablan de responsabilidad. Los hombros hablan de responsabilidad. De pronto nuestra carga es liviana y a veces nos toca llevar otras cargas.
¿Cómo así? Problemas con el cónyuge, problemas en el trabajo, amén, problemas con una hermana, con un hermano. Eso es llevar carga, amén. O ayudar a otra hermana o a otro hermano a llevar su carga. Una de las maneras de ayudar a una hermana o a un hermano con su carga es intercediendo, es orando, amén, es dando un buen consejo. Es dando un buen consejo, familia. Esa es la manera de ayudar a una hermana, a un hermano, con el problema que tenga. Hermanita, ¿cómo te parece que tengo este problema? Esto es. Y la hermanita por dentro pensando por dentro, y yo con tantos problemas, y yo con los problemas que tengo, y la hermanita o el hermanito compartiendo sus problemas. Ahí estás tomando cargas, amén. Ahí estás con tus cargas y te están echando más carga encima. ¿Pero por qué lo permite el Señor? Porque eres un asno fuerte, porque eres capaz de soportar esa carga, amén. Entonces estamos llamados a ayudarnos, estamos llamados a ayudarnos, amén, a estar en armonía, a caminar en unidad, amén. Mire la bendición de Moisés a Isacar. Deuteronomio capítulo 33, verso 18, verso 19. Nueva Traducción Viviente dice: Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y la de Isacar. Cuando uno ve ese pasaje bíblico, Moisés empieza a bendecir a cada tribu, a cada patriarca. Los empieza a bendecir por aparte. Pero esta bendición es especial, porque aquí llega una a Zabulón y a Isacar. Los bendice a los dos a la vez. Entonces dice Moisés, dijo lo siguiente sobre la tribu de Zabulón y la tribu de Isacar: que los de Zabulón prosperen en sus viajes. Hay una versión que dice que los de Zabulón prosperen en sus negocios. Que los de Zabulón prosperen en sus negocios. Que los de Isacar prosperen en su casa. Allí la casa en el original es tienda, cabaña, hablando de tabernáculo. Amén. Ellos convocan, mire esto, lo que hace Zabulón e Isacar. Ellos convocan al pueblo a la montaña. ¿A cuál montaña? Al monte Carmelo. Porque los límites de la tierra de Isacar era del monte Carmelo hasta el Jordán. Entonces era una tierra demasiado fértil. Isacar sembraba, dice la Biblia que Isacar sembraban esa tierra y esa tierra daba los mejores frutos como recompensa. Como recompensa vas a sembrar y vas a recibir lo mejor. Miren lo que dice allí: ellos convocan al pueblo a la montaña para ofrecer allí sacrificios apropiados. Allí habla de ofrendas, pero sacrificios, ofrendas apropiadas ¿a quién? A Dios. Eso hacía Isacar, porque el monte Carmelo formaba parte de la tierra de Isacar, de la tierra que le correspondió a Isacar, amén, para ofrecer allí los sacrificios apropiados. Sacan provecho de las riquezas del mar y de los tesoros escondidos de la arena. ¿Habla de qué? En la bendición de Jacob habla de prosperidad. Allí está hablando de prosperidad, porque habla de cosecha. Pero aquí no solo está hablando de prosperidad material, está hablando de una prosperidad ¿qué? Espiritual. ¿Por qué? Porque dice que ellos convocan a la montaña, y la montaña es Carmelo, y la montaña habla de altura. Y resulta que Carmelo significa viña, jardín, huerto de Dios. Y cuando se habla de Carmelo se habla de un símbolo de belleza y de fertilidad. O sea, Isacar era extremadamente bendecido. Extremadamente bendecido era Isacar. Y él acostumbraba a subir al monte Carmelo. ¿A qué?
A ofrecer ofrendas, sacrificios ¿a quién? A Dios. Entonces él buscaba lo espiritual. O sea, Isaacar no solo se limitaba a lo natural, a producir dinero en la actualidad, a producir, a trabajar y a producir dinero, porque Isaacar era agrícola, sembraba, era labrador de la tierra y las mejores cosechas las sacaba Isaacar. Amén. Pero él hacía lo siguiente, él sembraba en lo espiritual, o sea, él sacaba tiempo para tener intimidad con Dios. Entonces es lo literal, pero también es lo espiritual. La Biblia dice haciendo una cosa sin dejar de hacer lo otro, o haciendo esto sin dejar de hacer lo otro. Yo no puedo solo dedicarme a lo natural y dejar lo espiritual a un lado, o con obligación y dedicarme solo a lo espiritual y dejar de trabajar, porque hay quienes se acomodan. No, me voy a dedicar a evangelizar, me voy a dedicar a servir, ¿sí? Y las responsabilidades y las obligaciones, ¿qué? O a no ser que sea llamada o llamado como ministra, a no ser. Pero mientras estemos en el rebaño, mientras estemos siendo apacentados y pastoreados, hay que trabajar en lo literal y hay que trabajar en lo espiritual. Isaacar lo entendía. Isaacar entendía esto. Por eso acostumbraba a subir al Monte Carmelo, a tener comunión, a tener intimidad con Dios, a ofrecer ofrendas, sacrificios. Entonces Zabulón se dedicaba a los negocios, porque la unción de Zabulón, la habilidad de Zabulón era los negocios. Pero la palabra, o Moisés da la bendición junta, Zabulón e Isaacar. ¿Zabulón es qué? Mire lo que significa Zabulón: morada, casa, hogar. Morada, casa, hogar. ¿De qué morada? ¿De qué casa? ¿De qué hogar se está hablando allí? De esta casa. De esta casa. De la casa del Señor. A nosotros nos debe de gustar. Debemos de amar. Para nosotros debe de ser un deleite estar en la casa del Señor. Porque mire que una de las cosas que hacía Isaacar era que moraba en tiendas, cabañas, tabernáculo. Y cuando se habla de tabernáculo, ¿de qué se habla? De templo. Este es el templo del Señor. Este es el tabernáculo del Señor. Amén. O sea, Isaacar era hogareño, digámoslo de esa manera, porque si había un lugar donde le gustaba habitar a Isaacar, era en la cabaña, era en su tienda, en el tabernáculo. Te lo debe de gustar estar aquí. O sea, no nos debe de costar venir a la casa del Señor. Para nosotros no puede ser un problema o qué pereza ir a la casa del Señor. No va a haber recompensa. Si te da pereza congregarte, si te da pereza, si te cuesta venir a la casa del Señor, congregarte constantemente, no esporádicamente, no va a haber recompensa. La Biblia dice, no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre. No nos podemos dejar de congregar, familia. Debe ser un deleite congregarnos. Hay 3 reuniones semanales: miércoles 6:45, sábados 6:45, domingo 10 de la mañana. Si en nosotros está poder estar en esas 3 celebraciones, hay que estar en esas 3 celebraciones. No ser de domingueros, de cada 8 días. Si en nosotros está, si nuestro trabajo nos permite congregarnos, familia, congreguémonos. Isaacar, ese era el hábito de Isaacar, estar metido en su cabaña, en su tabernáculo.
es nuestro tabernáculo, esta es nuestra cabaña. Este es un lugar de refugio. Amén. Por eso Isaacar era tan bendecido, tan prosperado. Era muy bendecido Isaacar. A mí me dejó estudiando esta tribu. Legalmente yo resaltaba a Judá y a Leví. Y Judá y Leví son tremendas tribus. Y fueron tremendos hijos de Jacob. Pero Isaacar, precioso Isaacar, mucho que aprender de Isaacar y de la tribu de Isaacar. ¿Por qué? Porque las características tan buenas, tan favorables que tiene esta tribu de Isaacar. Mire que inclusive Salomón en Cantares capítulo 7 verso 5, él tiene un diálogo con la amada. Y sabemos que esa es figura de Cristo y su amada. Amén. Y se expresa de su amada y compara su cabeza erguida como el monte Carmelo. ¿Será que nosotros tenemos nuestra cabeza erguida como el monte Carmelo? Esa es una característica de la amada de Jesucristo. Y sabe que podemos mirar dos cosas allí. Tiene su cabeza erguida. No nos da vergüenza mirarlo a los ojos. ¿Por qué? Porque no hay nada que ocultar. Porque somos transparentes. Entonces vamos a permitir que Él nos mire a los ojos y mire lo que hay en nosotros. ¿Usted no ha visto que cuando uno charla con una persona, esa persona a veces empieza como a evadirle, no lo mira fijo a los ojos? Hay algo raro, no es normal. Eso no es normal. Amén. Pero dice Salomón a su amada, a la sulamita, que ella tiene la cabeza erguida como el monte Carmelo. O sea, lo mira de frente, sin pena, sin nada de qué avergonzarse. Pero también, ¿sabe qué quiere decir eso? Que no se inclina, que no dobla su cerviz ante las cosas del mundo. No inclina su cabeza, su cerviz, su voluntad, no entrega su voluntad a lo que ofrece el mundo. Entonces, si nosotros eso quiere decir, si nosotros, que Él nos ayude, si nosotros le permanecemos fiel a Él, vamos a estar parados al frente de Él y con nuestra cabeza erguida y de que Él nos mire. Amén. ¿Por qué? Porque no tenemos de qué avergonzarnos. Porque no nos inclinamos no entregamos nuestra voluntad a las cosas de este mundo. No nos fuimos detrás de lo que ofrece el mundo. Porque si ella tenía su cabeza erguida, quiere decir de que su cerviz estaba fuerte. Habla de una voluntad fuerte. Amén. Eso quiere decir que Dios nos ayude. Amén. A permanecer fiel o a serles fiel al Señor. Es necesario serles fiel a Él. Seamos fiel a nuestro Señor Jesucristo. Y de la única manera que podemos ser fiel, Él es ayudándonos el Señor. Mire el símbolo de Isaacar era un burro, pero en la bandera mire el estandarte de Isaacar. Un sol, una luna, un sol y una luna. Eso eran las figuras que formaban la bandera de Isaacar. ¿Y el sol y la luna de qué habla? De arriba, el cielo, de lo que está arriba, de lo que está en el cielo. O sea, Isaacar tenía su mirada puesta en las cosas de arriba. De hecho, dicen los historiadores que Isaacar era un experto en la Torá. Que Isaacar inclusive se encargaba de enseñar la Torá a las otras tribus. Le gustaba estudiar, le gustaba profundizar. Amén. Mire que cuando se habla de sol y luna, ¿a dónde nos lleva esto?
a Génesis. Génesis capítulo 1. Nos lleva a Génesis capítulo 1. Amén. Del 14 en adelante, cuando Dios hace las lumbreras. Dios hace las lumbreras. Y las pone para separar el día y la noche. ¿Y las pone para qué? Como señales de estaciones, de días, de horas. Entonces Isaacar era un experto. Por eso una de las unciones de Isaacar, una de las aptitudes de Isaacar era que era experto en los tiempos, en las estaciones, en los días, en las horas. Isaacar sabía cuándo cosechar y cuándo no cosechar. Él era un experto. Dicen los historiadores que eran astrónomos, que si tienen en su estandarte el sol y la luna, ellos ponían sus ojos en el sol, la luna, las estrellas. Entonces, de acuerdo a cómo estaban, en qué posición estaban, ellos sabían qué estación se acercaba. Eran expertos en los tiempos. Y eso lo dice Primera de Crónicas. José, por favor. Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32. Mire, allí David convoca a las tribus a ver quiénes le iban a ser fieles a David. Saúl había muerto y se necesitaba rey, y David era el rey. Amén. Y entonces empezaron a presentarse cada patriarca, cada tribu, se empezaron a presentar delante de David. ¿Para qué? Para conformar el ejército de David. Y mire lo que dice de los de Isaacar. Primera de Crónicas capítulo 12 verso 32, Reina Valera actualizada. De los hijos de Isaacar, mire, me llama la atención lo siguiente. Mire que dice 200 expertos en entender los tiempos. Cuando usted lee ese pasaje de Primera de Crónicas capítulo 12, allí habla de que se presenta Judá, se presenta Leví, Manasés, Efraín, y hablan de miles de soldados, con tantos soldados, con 3,000, con 15,000, con soldados, con ejércitos. Isaacar se presenta con su ejército, pero lo que resalta, mire lo que resalta, 200 expertos en entender los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. O sea que las demás tribus escuchaban a Isaacar. ¿Por qué? Por la sabiduría que tenía Isaacar. Isaacar era un hombre sabio. Y él sabía, entendía los tiempos. Él sabía cuándo se podía ir a la guerra y cuándo no. A él lo escuchaban. ¿Pero por qué? Porque tenía comunión, tenía intimidad con el Señor. Eso no era porque hacía así. Él recibía la guianza del Señor. Él tenía comunión, tenía intimidad. Él no solo pensaba en labrar la tierra, él no solo pensaba en guerra, él pensaba en tener intimidad con el Señor. Israel, es que cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. O sea, Isaacar daba una orden. Isaacar era el 9º hijo. Habían mayores que Isaacar, y ellos escuchaban era Isaacar. Isaacar miraba al cielo y él sabía que si se venía lluvia, y no era porque estuviera con nubes, eso es fácil. Isaacar sabía, Isaacar había recibido esta unción, esta habilitación de entender los tiempos. Y mire que esa palabra entender, cuando uno va a la concordancia Strong, mire lo que dice, al diccionario Strong, dice prudente, que considera las cosas, inteligencia, capacidad, aptos para la tarea, observadores, que comprenden y enseñan. ¿Me escucharon? Prosperan en lo que hacen. Mire esto, habilidad para los negocios. Isaacar sabía cuándo se podía hacer un negocio y cuándo no. Mire que Moisés lo unió con Zabulón, hermano. Nosotros no podemos hacer negocios, nosotros no podemos formar sociedades con un incrédulo. No se pueden formar sociedades con incrédulos.
Y hay que saber, bajo la dirección de Dios, cuándo es tiempo de sembrar, cuándo es tiempo de invertir. No se puede invertir a la ligera. Yo no puedo invertir mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo a la ligera. Eso lo entendía Isaacar. Isaacar entendía esto. Tenemos esas características. Familia, tenemos esas características. Hazlo fuerte. Fuerte. ¿Para qué? Para lo espiritual y para lo laboral, lo literal. Sus ojos puestos en el cielo. Ellos eran observadores. Ellos miraban la posición de las constelaciones, del sol, de la luna. Ella sabía cuándo estaba terminando un día, cuándo iba a iniciar un día, o cuándo iba a iniciar una noche. ¿Por qué? Mire Génesis, el sol y la luna. Y Dios los creó como señales para separar el día y la noche, estaciones, tiempo de lluvia, tiempo de sequía. Isaacar entendía esto. En este 2024, si vas a invertir, si vas a montar un negocio, que sea bajo la dirección del Señor. No nos dejemos llevar por emociones. No nos dejemos llevar por emociones, que es que nos pintan un negocio. Que sea bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que no perdamos fuerza, tiempo, dinero. Isaacar sabía invertir. Isaacar sabía cuándo cosechar. Isaacar sabía cuándo ir a guerra. A él lo escuchaban. A él lo escuchaban. Mire de esto de Isaacar para que terminemos. Primera de Crónicas, capítulo 7, del verso 1 al verso 5. Se lo voy a leer. Aquí hablamos del patriarca Isaac, pero aquí en este pasaje, Primera de Crónicas, capítulo 7, del verso 1 al 5, allí ya empieza la tribu de Isaacar. Se empieza a originar la tribu de Isaacar. Entonces dice, verso 7, palabra de Dios para todos, descendientes de Isaacar. Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola y Maruja. No, Maruja no. Tola. No, Tola sí, Maruja no. Tola sí, ahí dice Tola. ¿Están leyendo? ¿Tienen la Biblia? Pero mire qué dice. Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola, Fuba, Yasub y Simrón. Verso 2. Los hijos de Tola eran los jefes de sus familias y se destacaron por ser guerreros valientes. Ellos eran Uzi, Refaías, Jeriel, Yamai, Ibsán y Samuel. Para la época de David eran unos 22.600. O sea, y allí estamos hablando de guerreros que se añadieron, que se unieron a David. Amén. Dice guerreros valientes, no solo guerreros. Tienen el título de guerreros valientes. Amén. Verso 3. Mire lo que dice. Uzi fue el papá de Israías. Los hijos de Israías fueron Micael, Abías, Joel e Isías. En total fueron 5 y todos eran jefes de sus familias. Verso 4. Debido a que tenían muchos hijos y esposas, según los registros familiares, llegaron a tener una tropa de 36,000 hombres de guerra. Guerreros valientes. Verso 2. Verso 3. Hombres de guerra. Verso 5. El número total de los parientes de Isaacar, según los registros familiares de sus clanes, mire esto, hermanos, llegaba a 87,000 soldados valientes. ¿Se dan cuenta de lo que era Isaacar, la tribu de Isaacar? Labradores, astrónomos, ¿sabe? Astrónomos, o sea, eran cultos. Eran cultos.
eran inteligentes, sabios. 87,000 soldados valientes. Eso tuvo David a su disposición de parte de la tribu de Isaacar. Y David es figura de Cristo. Somos o tenemos la unción, la habilidad de Isaacar. Valientes. Al reino no van a entrar cobardes. La Biblia dice que al reino no van a entrar cobardes. Van a entrar guerreros valientes, hombres de guerra, soldados valientes, que no se rindieron, que pelearon, a pesar de las adversidades, pelearon y permanecieron. No se dejaron vencer, ni por parte de las tinieblas, ni por parte de su carne. Fueron fieles a David. Amén. La piedra de Isaacar era el zafiro. Cada tribu tenía un símbolo, cada tribu tenía un estandarte, cada tribu tenía una piedra. Por eso el sumo sacerdote cargaba 12 piedras en el pectoral, representando a las 12 tribus. La piedra de Isaacar era un zafiro. ¿Y sabe qué color? Azul. Azul. ¿De qué habla? De lo celestial. Isaacar. En la mente de Isaacar estaba lo celestial, lo espiritual. Tenía una mentalidad celestial, espiritual. Y cuando se habla de zafiros, se habla de, ¿sabe qué? De pulcro. Cuando se habla de pulcro, se habla de carácter. Cuando se habla de carácter, se habla de duro, de firmeza. El zafiro es duro. Entonces eso habla de carácter, de firmeza. Carácter, firmeza. Carácter. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Firmeza. ¿Permanecemos o qué hacemos? Isaacar, tremendo. Hace 4,000 años. Hace 4,000, y nos habla hoy. Hoy nos está hablando la palabra, porque ella es la misma de ayer, de hoy, de siempre. La palabra es eterna, la palabra permanece. Y si Cristo no ha venido, dentro de 10, 15, 20 años, 50, si el rey no ha venido, se va a estar hablando también de Isaacar. Y de lo que él hizo, y de las características, y de las aptitudes, y de la actitud de Isaacar. Amén. Necesitamos esa unción, esa habilidad. Oramos, familia. Dios es bueno. Dios es bueno. Año de la recompensa. Vea, ¿sabe qué, familia? Si somos recompensados es por su gracia y su misericordia, pero no porque lo merezcamos. Amén. Es mala. Aleluya. Nuestras buenas obras son inmundicia. Entonces, por su misericordia. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre, te damos gracias por la palabra que has traído en esta noche, Rey. Hay una proclama profética, Señor, año de la recompensa, Señor. Nosotros la recibimos, Rey. Nosotros la aceptamos, Señor, entendiendo, Rey, que no somos merecedores, que todo lo que tenemos, lo que somos, es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor. Es porque nos amas, es porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Hemos aprendido, Rey, hemos aprendido de Isaacar, Señor. Gracias, Rey. Gracias por lo aprendido en esta noche, Rey. Y ayúdanos, danos esa habilidad, la unción
que Isaacar tenía, Señor. Sus ojos estaban puestos, Rey, en lo eterno. Ayúdanos a colocar nuestra mirada solo en ti, Señor. Que nada ni nadie quite nuestra mirada de ti, Señor. Ayúdanos a ser fuertes para laborar, para trabajar en lo espiritual, Señor. Ayúdanos a ser hábiles, Señor, en los negocios de este mundo, Señor. A actuar con sabiduría, a proceder con prudencia, con inteligencia, Señor. Ayúdanos a ser buenos labradores, que así como esa tierra de Isaacar era fértil, Señor, nuestra tierra, Rey, esta tu casa, Rey, los hogares, nuestros lugares de trabajo sean tierra fértil, Señor, y que den fruto al 100%, Rey. Y ayúdanos a ser esos guerreros valientes, soldados valientes, que peleen sin rendirse. Ayúdanos a ser diestros en la batalla, Señor. Ayúdanos a ser hábiles con el escudo, Rey, con la espada, Señor, espíritu de la palabra, Rey de la gloria. Te lo pedimos a ti, Rey. Te lo suplicamos a ti, Rey. Habilítanos así como habilitaste a Isaacar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso, maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca